Bien, y vamos a profundizar en este tema y para eso ya estoy en compañía de Federico Moutoni, director de la consultora especializada en recursos humanos Advice. Gracias por estos minutos. Gracias a ti por la invitación, es un gusto estar por acá. Bueno, ustedes vienen haciendo este estudio de la demanda laboral, entendida como la cantidad de puestos de trabajo que están ofreciendo las empresas desde hace varios años y sistemáticamente están marcando un escenario de caída. ¿Qué evaluación hacen a esta hora del dato concreto si se mira la serie un poquito larga? Bueno, justamente hace muchos años que Advice viene midiendo a través de su herramienta fundamental, que es el monitor de demanda laboral, qué es lo que van pidiendo las empresas. Si bien este es un dato no oficial, el dato oficial lo provee por supuesto el Instituto Nacional de Estadística a través de los datos de empleo. Ustedes lo que relevan es la cantidad de pedidos de trabajo que hacen las empresas. Exactamente, a través de distintas fuentes. Básicamente lo que miramos es en el mercado qué están pidiendo las empresas, qué volumen de trabajadores están pidiendo, en qué sectores, en qué especialidades, y le vamos contando al mercado y a los trabajadores y a las empresas cuáles son los resultados de eso que medimos. Y lo que sí estamos viendo, y se veía en algunas de las gráficas anteriores, es que desde hace 4 años vemos viendo una caída sistemática de la demanda, y al mismo tiempo, que esto lo sabíamos porque si bien el crecimiento del Uruguay existe, pero se ha ido moderando permanentemente a la baja, también lo que hemos estado observando en estos 4 años y en los datos del 2019 es que hay un cambio en la composición de la demanda, y esto es lo más importante para quien nos está mirando hoy. Por ejemplo, a ver... Bueno, lo que estamos viendo, hace mucho tiempo que se pensaba que el futuro del trabajo iba a llegar, o que era algo que nos tenía que preocupar a futuro, y en realidad el futuro del trabajo ya está acá. Y en el Uruguay, que siempre se creyó que las cosas demoraban un poquito más que en otros mercados, también está acá. Y eso lo hemos notado desde en un estudio que estamos por presentar al mercado, pero algún adelanto tuvimos con algunas de estas gráficas, en donde la composición de la demanda cambió en tal magnitud que en 4 años, por ejemplo, del total de lo que se pide en el mercado, hay una variación entre el comienzo y el final del estudio de 10 puntos porcentuales en la composición, que eso es muchísimo para 4 años. Es decir, se pedía, por ejemplo, el mercado pedía a nivel general un 85% de posiciones dependientes, que son las de menor calificación, y al final de este estudio vemos que un 72-73% de posiciones dependientes son las que se miden. Y esa diferencia de 10 puntos ha sido sustituida por cargos de mayores calificación, como son los técnicos y los profesionales. Sí, ustedes cuando hacen un desglose de los datos terminan concluyendo de que un uruguayo que quiera estar preparado para el mercado laboral actual, ya no el que va a venir, tiene que estudiar, tiene que calificarse más. Absolutamente. Hay que estudiar, hay que aprender cosas nuevas. El mundo está evolucionando, la tecnología, el Internet de las cosas, la automatización. Hay muchas tareas manuales que están siendo sustituidas por tareas automatizadas o robotizadas. Eso es una realidad. Pero inclusive hay que aprender otras cosas sobre el trabajo. Hay que aprender actitudes. Estamos en un país en donde muchas veces la vocación de servicio, el profesionalismo, el ausentismo, llegar en hora, colaborar un poco más, no es algo habitual, y esas también son alguna serie de actitudes. Hoy no solo hay que aprender conocimientos, sino que hay que reaprender las llamadas habilidades blandas. Habilidades blandas, hay que reaprenderlas. Hay que estar permanentemente como persona uno preguntándose qué estoy haciendo en mi trabajo que contribuya a que la empresa le vaya bien. Y esto también es un concepto importante en Uruguay. Si a las empresas no les va bien, a los trabajadores de esas empresas no les puede ir bien. Y esto a veces en el Uruguay, de pedir que una empresa le vaya bien, es algo que no está culturalmente demasiado aceptado, pero es fundamental. Hay algunos datos interesantes, y ustedes marcan que hay una creciente solicitud de trabajadores con estudios terciarios o con estudios técnicos incluso, sí. Y llama la atención, por ejemplo, que tal vez el Uruguay de abogados ya quedó hace mucho tiempo atrás. O sea, hoy lo que más se pide son ingenieros, por ejemplo. Bueno, en algunas carreras, en algunos profesionales el ingeniero está muy solicitado, pero siguen persistiendo. Todavía hay un poquito de ese Uruguay de mi hijo el doctor, y de los dos doctores, digamos, el abogado y el doctor. Y el doctor en medicina. En medicina, porque todas las actividades vinculadas al área de la salud son algunas de las actividades que sí van a seguir creciendo en Uruguay. Esto tiene que ver con
que hoy hay más servicios demandados por la población, una población que va a vivir más años. Esto también representa un desafío muy grande para la seguridad social en el Uruguay. Claro. O sea, gente que va a vivir más tiempo y que se va a estar queriendo jubilar a los 60 o 60 y pocos. ¿Y qué pasa con el después? Con la vida después. ¿Qué pasa con el después? No solo en los servicios que se van a demandar, sino también cómo se van a financiar esos servicios. Y esto también tiene que ver con nuestra cultura del trabajo. Creo que en Uruguay y en otras partes del mundo nos tenemos que acostumbrar en que vamos a trabajar más años. Eso de que me voy a jubilar a los 60 años... Sí, eso es un gran debate que ya está empezando a instalarse a nivel de campaña electoral, pero que le cuesta mucho a los políticos hincarle el diente porque implica dejar por el camino algunos beneficios de gente que tal vez tenga muy cerca la jubilación. Siempre hay que ajustar para aquellas personas que están en los límites y ver cómo se hace para que estas personas no tengan, digamos, un perjuicio mayor o puedan adaptarse de mejor forma. Pero estamos en un mundo donde vamos a vivir más, donde vamos a tener que aprender cosas nuevas porque vamos a trabajar más tiempo también. Entonces, esto de estar permanentemente aprendiendo es algo que también culturalmente a nosotros los uruguayos nos cuesta. Fíjese que hay una cantidad de gente que apenas termina la primaria, la secundaria tiene una tasa de deserción alta, la universidad y las tecnicaturas tiene ya menos gente donde se está estudiando, y bueno, y ese es el panorama que tenemos, pero hay que seguir aprendiendo, aunque sea con pequeños cursos, con pequeñas cosas todos los días. Si uno ve, y ustedes tienen mucho contacto con empresas que están solicitando personal, ¿están encontrando en los uruguayos al personal que necesitan o no? Bueno, eso es uno de los problemas que tiene Uruguay y todo el mundo, es decir, el descalce entre la oferta y la demanda, es decir, no hay un punto de encuentro muchas veces. Muchas veces se ofrece trabajo, porque trabajo hay, pero no tenemos la cantidad de personas con las habilidades necesarias para ese tipo de trabajos. Entonces, este es un problema que lo están sufriendo economías más desarrolladas, en el Uruguay por supuesto, y después sucede que hay mucha gente de baja que no ha podido estudiar o por distintas razones no tiene una calificación adecuada, y que entonces siente que no accede a esas oportunidades de empleo, y es porque le faltan herramientas de capacitación. ¿Tiene sentido seguir peleando por algunos puestos de trabajo o es inevitable que se van a eliminar? Muchas veces vemos que hay, en especial en algunas corporaciones donde o grupos de personas donde se protegen los puestos de trabajo, y eso es lo fundamental. Está bien proteger los puestos de trabajo, aunque sea por un momento para lograr una transición, mientras se hace una reconversión, pero pretender aferrarse a determinados puestos de trabajo que son de un siglo atrás, en un mundo que cambió, en un mundo que tiene incertidumbre, y en donde las empresas tienen que estar cambiando para poder ser competitivas y para poder garantizar el empleo a sus trabajadores. Pretender que las cosas queden igual, eso es muy difícil. Ahora, ¿qué responsabilidad también tienen los empresarios? Porque en Uruguay a veces cuesta un poco ver grandes desarrollos en capacitar a los trabajadores. Que ahí hay también un debe, no solamente en el sistema educativo, que es clarísimo, sino también en los propios empresarios. Yo creo que la primera responsabilidad para la capacitación es de uno mismo. Uno mismo es el que debe ser responsable de su destino y decidir qué es lo que quiere aprender y hacia dónde se quiere dirigir. O sea que la responsabilidad de la capacitación es intransferible y personal, desde mi perspectiva. Por supuesto que hay empresas que colaboran con eso, otorgando, hay leyes que colaboran con eso, ¿no? Hay horas de estudio y hay para dar exámenes y demás. Y hay empresas que además le agregan una serie de horas y beneficios adicionales. Y también capacitaciones dentro y fuera de la empresa. Y al mismo tiempo los empresarios también y los trabajadores hacen aportes para organizaciones como lo es el INEFOP, sí, que permanentemente están capacitando y están haciendo un esfuerzo por tratar de llevar a las personas a diferentes niveles de habilidades que no tenían en determinado momento. Federico Mutoni, sin duda esto da para conversar muchísimo porque son uno de los grandes desafíos que tienen por delante las personas, cada una en su propia situación y el país en general, así que tendremos oportunidad de seguir conversando de este tema. Muchas gracias. Con mucho gusto, gracias a ti.